Buenos días a todos y todas. Un saludo muy especial al presidente, integrantes del Jurado Nacional del Perú y celebrar la posibilidad de compartir con ustedes algunas ideas acerca de la reforma electoral y en particular el tema de la justicia, el esquema de justicia que se ha previsto en este proyecto que el jurado ha presentado a la opinión pública y a la consideración de las autoridades legislativas en el Perú. Y felicitar también el hecho de que tengamos la oportunidad de discutirlo ampliamente con un público tan abundante como ustedes y con toda la presencia de las entidades que tienen interés en esta cuestión. He preparado una presentación de apoyo a, a lo que voy a decir y ustedes verán que yo estaba previsto en el programa para participar mañana y en realidad por una situación personal del doctor Tulio que no pudo viajar, entonces me pidieron que incorporara la presentación mía para el día de hoy y esto pues ha tenido la... Gracias. Perfecto. Esto me ha permitido, me ha obligado más bien a agregarle algunos puntos de vista más generales a la presentación que voy a hacer, porque me parece importante compartir con ustedes, sobre todo a partir de la experiencia que uno va acumulando en procesos electorales, lo que es una visión más bien comparada acerca de la reforma electoral. Algunas cosas que hemos aprendido en el marco de la reforma electoral en América Latina y luego sí ver la cuestión de la justicia electoral y el esquema propuesto en el proyecto que el jurado ha preparado. De todas maneras, déjenme en primer lugar decirles que hacer un intento de reforma electoral integral es algo valioso e importante, porque uno de los males, como vamos a ver en nuestros países, suele ser la dispersión en las reformas electorales y la forma en que esto termina afectando la eficacia del sistema electoral. Bueno, en primer lugar decirles que claro, tenemos que estar pensando en reforma electoral. Ahora vamos a ver con qué intensidad más adelante, gracias a algunos datos que les puedo compartir. Pero lo cierto del caso es que nuestros estados, nuestras administraciones públicas en todos los órganos tienen que estarse repensando y tienen que estarse renovando para buscar diferentes fines, algunos de los cuales están expresamente mencionados, por cierto, en la reforma propuesta por el jurado. Mayor eficiencia, mayor transparencia, mayor cercanía con la ciudadanía, ya no un Estado distante y ajeno, sino un Estado cercano y propio a la ciudadanía. Mayor calidad en los servicios que se prestan y, por supuesto, mayor accountability en lo que es la rendición de cuentas respecto del uso de recursos públicos. Algunos colegas, ustedes van a oír en otras intervenciones, se referirán no solo a reforma electoral, sino a reforma política. Por ejemplo, mi buen amigo Salvador Romero prefiere el término reforma política porque en realidad él parte de la idea de que todo cambio de las reglas del juego para los actores políticos no es solamente una cuestión electoral, sino que afecta la forma en que se desarrollan las contiendas en general y aún dentro de las organizaciones políticas. Yo prefiero el término reforma electoral porque en realidad reforma política sugiere el hacer un cambio trascendental en la estructura del Estado. Yo siempre pongo los ejemplos de Brasil, que por ejemplo puso a su ciudadanía a escoger si debía continuar como una república o si se organizaba como una monarquía constitucional, y Brasil escogió continuar como una república o abandonar la figura de la monarquía. Esa hubiera sido una reforma política sustancial en el caso de Brasil, pero esa no prosperó, por cierto. ¿Por qué razón hacemos reforma electoral? Bueno, la hacemos en primer lugar por un compromiso con el perfeccionamiento continuo de nuestros regímenes electorales. No hay sistema electoral perfecto.
y por eso estamos obligados a estarlo revisando en función de las buenas y malas experiencias que vamos acumulando al ponerlo en práctica. Pero en todo caso, las grandes razones para una reforma electoral en América Latina es que nos enfrentamos a la necesidad de garantizar por lo menos ciertos márgenes de representatividad, ciertos márgenes de gobernabilidad y ciertos márgenes de inclusión. Y estos grandes objetivos de la reforma electoral no pueden alcanzarse todos al mismo nivel al mismo tiempo. Y por lo tanto, una reforma electoral va a ir potenciando mayor participación, mayor gobernabilidad, mayor inclusión, pero va a ir probando cuál es el equilibrio entre estas finalidades. Es prácticamente imposible que un sistema electoral las alcance en grado máximo todas. Para poner el ejemplo más sencillo que nos puede venir a la mente, el sistema más gobernable del mundo es un sistema autoritario, no le tiene que consultar a nadie y por lo tanto asegura que las decisiones se ejecuten inmediatamente. Un sistema que incluya a todos los intereses de todos los grupos, de todas las colectividades en una sociedad, sería caótico como sistema electoral porque no lograría generar decisiones de carácter de aplicabilidad pública. Por lo tanto, tenemos que escoger niveles de gobernabilidad, de inclusión, de representatividad para poder llevar adelante los sistemas electorales. Y un hecho que me parece importante subrayar acá, vean ustedes, es que la dispersión de las reformas en nuestros países suele llevar a la necesidad de dar congruencia al régimen electoral, que es precisamente uno de los principales motivadores y objetivos de este proyecto que el jurado ha preparado con tanto cuidado y a lo largo de tanto tiempo. Esto no ocurre solo en el Perú, pero yo creo que es particularmente significativo acá, y es lo que algunos autores han señalado. ¿Qué tenemos? ¿Tenemos una frazada o tenemos una colcha de retazos? Y ahí es donde a menudo también terminamos con contradicciones entre normas que se han aprobado en momentos muy distintos y que obedecen a finalidades también muy distintas. Ustedes no están solos, hay otro país que yo aprecio mucho también y que he visitado a menudo, como he venido aquí a menudo, que es Colombia. Y Colombia también ha hecho varios intentos de tener un código electoral unificado y sin embargo ha topado con la dificultad de que los legisladores a veces prefieren conservar las reglas con las cuales fueron electos. Y ahí es un consejo muy importante para el jurado. Hay que convencer a los legisladores de que trasciendan de lo que puede ser el contexto en el cual ellos llegaron a su escaño y que vean a futuro dónde debe estar el sistema electoral del país más adelante. ¿Qué temas estamos reformando en América Latina? Tenía un cuadro muchísimo más complejo que este, pero precisamente por las características del salón dije, no, vamos a quedarnos con unos cuantos de ellos nada más. Pero vean que hay una mezcla de viejos temas que están replanteados en la actualidad y de nuevos temas que van apareciendo. Por ejemplo, en el pasado aceptábamos márgenes de error en nuestros registros electorales relativamente altos. Recuerdo cuando Capel realizó la primera auditoría en registro electoral en América Latina, hace ya más de 25 años de esto, fue en Guatemala, y encontró que el registro electoral de Guatemala era válido y legítimo para conducir elecciones porque su margen de error era de menos del 10%. 25 años después, un margen de error del 10% es inaceptable. Y en realidad no toleraríamos un margen de error ni siquiera del 2% en la actualidad. Y eso quiere decir que tenemos que estar revisando la institución del registro electoral. Eso acá en el Perú implica también la coordinación entre RENIEC, OMPE, jurado, dada la función tan importante que RENIEC tiene
en esta labor. La regulación del dinero en la política, más adelante vamos a ver que aquí no importa lo que hayamos hecho, siempre parece que nos hemos quedado cortos en América Latina y no solo en América Latina. Participación más incluyente, responde al concepto de inclusión, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Por cuotas? ¿Lo hacemos por distritos? ¿Lo hacemos privilegiando la participación de ciertas poblaciones? Y hay diferentes respuestas a esto y estos métodos también van cambiando. Piensen ustedes, por ejemplo, que Colombia llega a tener incluso representación legislativa para las poblaciones residentes en el exterior, en la búsqueda de ese esquema de mayor inclusión. Equidad en la contienda, tenemos temas de acceso a los medios de comunicación y temas de uso de recursos públicos que no deben ir a parar a la política, y esos son temas que nos van obligando a plantearnos y replantearnos cómo lo hacemos. Fíjense que ahora, por ejemplo, habíamos avanzado tanto en el tema de medios de comunicación, nos aparecen en los medios sociales y las redes sociales y nos distorsionan todas las reglas que habíamos venido creando en control de medios de comunicación en un proceso electoral. Que ya precisamente el doctor Penco se refirió con amplitud y que es uno de los objetivos de esta reforma en el Perú: democratización de partidos políticos, presencia de otros actores, organizaciones de la sociedad civil, el papel de los medios de comunicación, papel político de los medios de comunicación, el creciente uso de mecanismos de democracia directa. Ustedes vieron que en el proyecto del jurado precisamente hay una serie de apartados que están referidos ya no solamente a las competencias interpartidarias o intrapartidarias, sino también a los mecanismos de democracia directa, que ustedes, por cierto, tuvieron en diciembre, uno de ellos que nos tuvieron acá de invitados a algunos de nosotros. La cuestión de la reelección a todo nivel plantea muy a menudo temas de reforma electoral. Permitimos la reelección presidencial, cuántas veces, permitimos la reelección de senadores, de congresistas, de qué modo, alcaldes, por cuántos periodos. Este es todo un tema en América Latina y francamente es uno de los que ha dominado el debate político, sobre todo cuando estamos en el caso del régimen presidencial, ¿no? El país tal vez más extremo en ha sido Colombia. Colombia ha pasado por todos los sistemas de reelección presidencial posible: prohibición de reelección seguida, reelección con un periodo intermedio, reelección consecutiva, prohibición de reelección, y ahora volvieron a prohibición de reelección de autoridades públicas. E incluso la introducción de tecnologías que pueden afectar aspectos medulares del proceso. Piensen ustedes en el voto electrónico. El voto electrónico no es simplemente introducir un mecanismo para votar, sino que afecta la integración de la mesa, la capacitación de la gente, y también puede afectar, si no se maneja adecuadamente, la credibilidad en el proceso. Como ustedes saben, hay mucha gente que prefiere seguir viendo las boletas físicas antes que confiar en lo que tiene una computadora en su memoria. ¿Dónde estamos en reforma electoral en América Latina? Bueno, la mayoría de los países tiene debates acerca de su régimen electoral, desde la cuestión penal electoral hasta el voto en el extranjero o la cuestión del voto electrónico. Y en épocas recientes hemos tenido, digamos, cambios, modificaciones sustanciales en los regímenes electorales en varios de nuestros países. En Ecuador, en Bolivia y en República Dominicana, porque cambiaron sus constituciones, y nosotros tenemos la característica en América Latina de que las reglas electorales vienen desde la Constitución. Eso no lo encuentran ustedes en otras partes del mundo de esa forma. Legal, lo hizo Costa Rica, lo hizo Panamá. Hace apenas unas semanas lo hicieron Paraguay y lo hizo Honduras. Por cierto, no sé si serían las mejores reformas las de ninguno de los dos países, pero en todo caso están fresquitas y son reformas que se introdujeron por vía legal o mixta,
cuando han requerido cambios constitucionales y también legales. México, más adelante vamos a ver un comentario que yo tengo sobre México, respetuoso de los amigos mexicanos, pero realista. Y Chile, que hizo un cambio muy, muy trascendental en el último gobierno de la presidenta Bachelet. Resultado de estas reformas, hay algunos regímenes que antes eran minoritarios que se volvieron predominantes. El voto de nacionales en el exterior. Sé que para ustedes no es una novedad necesariamente en el Perú, pero todo lo que es México, el Caribe y Centroamérica, ustedes no tenían la figura del voto de nacionales en el exterior. Y esto ha supuesto reformas muy considerables con sistemas muy distintos. Hay algunos que tienen voto consular, otros que han tenido voto postal y otros que han instalado la posibilidad de voto electrónico desde el extranjero. Es el caso de Panamá, que lo ha hecho en las elecciones más recientes. Y como les digo, también ha habido reforma en casos extremadamente complicados. Chile, por ejemplo, con el famoso sistema binominal, que fue una herencia de la dictadura y que parecía que Chile nunca iba a poder salir de ese sistema binominal, porque lo cierto del caso es que le garantizaba a las dos grandes mayorías en Chile tener siempre representación legislativa. Entonces tuvo que ser una campaña muy fuerte para demostrar que este sistema era profundamente antidemocrático para lograr cambiarlo, pero se logró. Y ahí está el valor de seguirlo intentando. El ritmo de la reforma, si esto se lo tomo prestado a una buena amiga mía, Flavia Freidenberg, que hizo en el 2016 un cuadro comparativo de la reforma, que lo pueden encontrar ustedes en internet con facilidad. Ellos, Freidenberg y Dosek, documentaron casi 250 reformas electorales entre 1978 y 2015 en América Latina. Ven que no estamos hablando de poca cosa, 250 reformas electorales. Y ellos no incluyeron todos los intentos de reforma electoral, únicamente aquellas que fueron efectivamente pasadas por los cuerpos legislativos o constitucionales. Y describieron el resultado, que a mí me parece interesante para consideración de ustedes, de sistemas relativamente pasivos o estáticos, y ahí definieron menos de 5 reformas en este largo periodo de tiempo, y 2 países figuran ahí, Uruguay y Paraguay. Y por cierto que Paraguay podría salir de ahí si efectivamente continúa con algunas inquietudes sobre el régimen electoral que ha tenido en años recientes. Sistemas de moderada modificación, más de 5 reformas, pero menos de 20, el resto de América Latina, con excepción de los hiperreformistas, aquellos que han tenido más de 20 reformas en este tiempo. Y adivinen quiénes están ahí, están ustedes. Está Ecuador, está Perú y está México, que yo creo que México es el campeón de los campeones porque en realidad prácticamente ha tenido, como digo, más adelante una reforma cada proceso electoral. Pero hay algunos casos en donde se justifica estar haciendo una reforma electoral. ¿Por qué? Porque no vamos a estar satisfechos con los resultados tan fácilmente. Una amiga mía también, Delia Ferreira, habla de la reforma electoral permanente y dice, ella lo aplica solo al dinero, pero yo le he tomado prestada la frase para aplicarlo a otros temas, ¿no? Claro que el tema del control del financiamiento es un tema que es vital para la legitimidad de nuestras democracias. También es cierto que en todos los países ustedes han visto insuficiencias, escándalos, problemas. El caso Odebrecht además se volvió un caso latinoamericano. Casi todos los países implicados de algún modo en algún esquema de corrupción o de influencia sobre la política o sobre el gobierno, pero en todo caso la ciudadanía y todos los que trabajamos en esta materia seguimos empeñados en que hay que perfeccionar los sistemas y por lo tanto hay que seguirlo intentando. Igual en los temas de la inclusión, que es un proceso por definición inacabado, o la equidad en la contienda, porque ya las cuestiones no son solo del día de las elecciones, sino si hay
una oportunidad real para las diferentes opciones políticas de llegar al poder en caso de un proceso determinado. ¿Y hasta dónde llegar? Y ahí les pongo el caso de México. En realidad México, y no me dejan mentir los amigos de acá, en los últimos años, 20 años tal vez, cada proceso electoral que ha tenido una reforma electoral. O sea, ni siquiera termina de probarse la reforma electoral cuando viene una nueva. Y esto hace que el sistema sea relativamente inestable y que haya producido además cambios muy sustanciales incluso en las atribuciones de los organismos electorales locales y nacionales en ese país. Algunas lecciones aprendidas antes de pasar a ver la cuestión de la justicia. Lo coyuntural termina resultando insuficiente. Les presto, presidente y miembros del jurado, esta idea para que le insistan a los legisladores. A veces cuesta con quienes están en las decisiones políticas ver más allá de lo coyuntural y de lo que va a gobernar la próxima elección. En realidad hay que preguntarse dónde queremos estar en 20 años con nuestro sistema electoral. Y ahí es donde un proyecto integral, bien pensado y bien discutido, es importante. Iba a citar el caso de Colombia, pero creo que me estoy extendiendo demasiado, entonces no lo vamos a saltar. Hay incidencia de preocupaciones ciudadanas e internacionales emergentes, cada vez más, por ejemplo, en el tema de corrupción y transparencia. El realismo es indispensable. Si no hay voluntad política, no hay reforma. De tal manera que a los legisladores hay que convencerlos. Y cuantos más se convenzan, mejor, porque una reforma va a ser más sólida cuanto más consenso político la respalde. Y esto que me pareció una gran idea del proyecto de código que ustedes están presentando. El cuándo es tan importante como el qué y el cómo. Y ustedes lo sufrieron en carne propia antes de las pasadas elecciones presidenciales y municipales también, que es, bueno, las reformas que empiezan a regir en época electoral tergiversan el sentido y contenido de lo propuesto y terminan ustedes con resultados que no habían calculado. La eliminación de candidatos acá en el Perú que ustedes vieron fue producto de una reforma electoral, no fue producto de una decisión de los órganos electorales y sin embargo los órganos electorales tuvieron la carga de tener que aplicarla en un momento en que producía una enorme distorsión en el marco del proceso electoral. Las buenas intenciones no siempre se concretan en realidades. Cuando Costa Rica adoptó paridad entre hombres y mujeres en las listas electorales y la aplicó la primera vez, en lugar de subir el porcentaje de mujeres en el Congreso, bajó. ¿Por qué? Porque de ingenuos, varios de nosotros nos consultaron y todos vimos muy bien el esquema de cifra de listas alternas y paritarias. Ninguno de nosotros pensó en aplicarlo de manera horizontal. Y resulta que una cantidad importante de agrupaciones políticas obtuvieron solamente el primer lugar por provincia, que es nuestra división equivalente a los departamentos. Como resultado, aquellos que obtuvieron solo ese primer lugar, adivinen que todos eran hombres. Y entonces eso obligó a una interpretación en que ahora hay que aplicar la paridad también de manera horizontal. O sea, si en la provincia 1 encabeza un hombre, en la provincia 2 tiene que encabezar una mujer. Gracias a eso, en las elecciones del año pasado ya volvimos a recuperar y prácticamente Costa Rica tiene 50% de representación femenina en el Congreso. Pero les paso ese dato porque esto uno cuando diseña, luego cree que la realidad se va a comportar de la mejor manera y se descubren estas cosas. Bueno, la justicia electoral y en particular la reforma propuesta acá. Vean, la justicia electoral es absolutamente definitoria para la vida política de un país. No siempre la justicia electoral es relevada de la manera correcta.
resulta más sexy la administración electoral, ¿no? Porque es la que cuenta con los presupuestos enormes, es la que, digamos, tiene visibilidad todo el tiempo y sobre todo en época electoral. Pero la justicia electoral es la que pone fin a las controversias en esta materia. Y en el caso particular de América Latina, que no entro a comentar porque voy atrasado en el tiempo, nuestro modelo de organización le da además a la justicia electoral el carácter de ser autónoma, especializada y permanente. Ahí este elemento de permanencia lo vamos a rescatar después. Por lo tanto, los organismos de justicia electoral no son solamente, digamos, entidades que resuelvan conflictos, suelen tener una agenda más compleja que esto, porque la permanencia y la especialidad los va llevando a otros temas que no son solamente la solución de controversias. Esto, por ejemplo, es muy interesante cómo ha evolucionado. En México, la jurisprudencia electoral ha creado nuevas causales de nulidad que no estaban en la legislación original. O en el caso de Costa Rica, el Tribunal Electoral creó un recurso para que los militantes de un partido puedan recurrir las decisiones de sus dirigentes, el recurso de amparo electoral, que fue creado por analogía con el recurso de amparo para la defensa de derechos fundamentales. Y algo que creo que es muy importante, está resaltado en el proyecto que el jurado está presentando, es el carácter supremo de las resoluciones electorales. Este es un tema vital, porque en América Latina no siempre le ha quedado claro a todos los países, a todos los sistemas, en todo momento, que la justicia electoral tiene que ser suprema y definitiva. Y vean, yo vengo de observar recientemente las elecciones en Guatemala. Y si uno tiene que aprender de los errores ajenos, a la gente no le gustan los errores. Yo creo que en América Latina deberíamos hacer un libro con todas las buenas intenciones que tuvimos en materia electoral y cómo nos salieron mal, porque de los errores se aprende más que de los aciertos. Bueno, en Guatemala el tribunal se llama Tribunal Supremo Electoral, pero resulta que sus decisiones son recurribles no ante una instancia, sino ante dos más. Ante la Corte Suprema y las de la Corte Suprema ante la Corte de Constitucionalidad. ¿Cuál es el resultado real de ese esquema que yo francamente considero que es inadecuado? Lo que pasó en estas últimas elecciones, que 15 días antes de las elecciones, 2 candidatas fueron borradas de la papeleta, que ya estaba impresa. Con lo cual, Guatemala fue a votar con una papeleta en donde había 2 nombres y fotos tachados en gris para que no pudieran ser objeto de voto de la población. Eso no puede ser. Eso no puede ser porque uno de los sentidos de la justicia electoral es que tiene que ser oportuna. Y ustedes lo saben mejor que nadie. Tiene que haber una concordancia entre el calendario del RENIEC, de la OMPE, y la oportunidad de la justicia electoral. Y eso no lo maneja con el mismo criterio las otras ramas de la justicia. Y por eso es muy importante defender el carácter supremo y definitivo de las sentencias en este caso, del Jurado Nacional en el Perú. Y eso está en el proyecto y me parece que es un logro importante. ¿Me ayudan a pasarla? Porque no me responde el aparato. Gracias. Bien. ¿Qué se propone en el proyecto? Bueno, yo les diría que una serie de cosas. El presidente hizo ya mención a algunas de ellas, entonces voy a pasar relativamente rápido. Pero en primer lugar, el proyecto tiene una gran virtud, que es que toma las disposiciones constitucionales del Perú relativas a los 3 órganos que tienen ustedes, y define con mayor precisión las funciones. Esto es tremendamente importante en el caso del Perú, porque ustedes han tenido a menudo algunos debates que han trascendido al público en torno a cuáles son las funciones exactamente de los distintos órganos electorales acá.
y creo que el proyecto de código precisa esas funciones, y no solamente precisa esas funciones, sino que, como vamos a ver más adelante, también establece esquemas de coordinación que en la práctica funcionan más dependiendo de la personalidad de los jerarcas de las instituciones que de un esquema como el que sí está previsto acá. El hecho de que sea una propuesta integral. Este país ha tenido muchas reformas en muchos momentos distintos, con poca visión de conjunto. He tenido el privilegio de venir al Perú, creo que desde 1999 a casi todos los procesos nacionales y algunos municipales que ustedes han tenido en condición de observador. Y lo cierto del caso es que estas reformas no han atacado algunos de los temas que más necesidad tienen de atención en el Perú. De tal manera que conviene, como lo hace este proyecto, tomar todo el planteamiento y revisarlo y ver que sea congruente y que no haya errores, vacíos, contradicciones que luego pongan en peligro el proceso electoral. Por ejemplo, les digo una que ustedes conocerán. La introducción del voto electrónico aquí en el Perú fue hecha por una disposición muy escueta, que luego fue objeto de algunas reglamentaciones por parte de la OMPE. Pero si ustedes se ponen a revisar, no se hicieron las modificaciones necesarias en todas las otras normas que regulan, por ejemplo, la integración de la mesa. Ustedes me preguntarán, ¿por qué la integración de la mesa debería replantearse si hay voto electrónico? Piensen lo que es tomar a alguien de la cola en voto electrónico. Si ya de tomar a alguien de la cola y ponerlo en la mesa suscita algunas dificultades en este país que los observadores las hemos presenciado pues muchas veces, lo cierto del caso es que si a mí, que nunca he sido capacitado y tal vez ni siquiera tengo una computadora en mi casa, me ponen a ser parte de una mesa con responsabilidad en voto electrónico, realmente algo está mal ahí. Y les doy ese ejemplo porque es uno que comentamos a menudo y no es teórico, es decir, hemos visto a la gente en las mesas muy inquieta por estar en esa situación, ¿no? Y decirles como observador frecuente de este país que además esta reforma es pertinente. No es un lujo que ustedes se den. Es hora de plantearse seriamente y de manera general, integral, cómo quieren ustedes manejar no solo el proceso electoral, y ahí la reforma va más allá, sino cómo quieren manejar el sistema político con las funciones de los órganos electorales. En los procesos electorales acá en Perú son correctos, eso es lo que hemos dicho los observadores, pero son muy mejorables. Hay una cantidad de variables importantes. Por ejemplo, en el tema de democratización interna de partidos. En el pasado se observó mucho que los intentos para democratizar a los partidos era obligarlos a hacer asambleas y conducir una vida interna más activa, ¿no? Y la verdad del caso es que ese esquema no ha producido los resultados deseados. Y ustedes saben que aquí en el Perú incluso llevó a la cancelación de algunas candidaturas y el cuestionamiento de algunos partidos porque se descubrió que en realidad esas asambleas no habían sido válidas o que eran inexistentes totalmente. Y el esquema que propone esta propuesta es un esquema que ya explicó el doctor Penco y lo hizo muy bien, que es la democratización por vía de la participación, sea de afiliados o sea de toda la población, si ese es el caso. El proyecto define las sentencias del jurado como supremas, lo cual es correcto y es algo que hay que aplaudir para salir de esa posible duda de si la justicia constitucional no también debería emitir algún tipo de resolución en estas materias. Y si bien el jurado aparece naturalmente como el encargado de impugnaciones contra resoluciones de la OMPE y el RENIEC, integra
instancias de coordinación que, como les digo, han funcionado a veces mejor, a veces peor, en función de cómo ha habido las relaciones entre los órganos del sistema. Aquí se institucionaliza y esta es una enorme virtud de la reforma. En las funciones jurisdiccionales en sentido estricto, pues en realidad crea la segunda instancia al generar los jurados descentralizados a los que ya hizo referencia el presidente y que efectivamente constituyen una innovación importante de este proyecto. También hay, no tengo ya ahora el tiempo para profundizar, pero también está la creación de jurisprudencia de acatamiento obligatorio. Y es interesante porque el proyecto presenta un quórum calificado y una votación calificada para que esta jurisprudencia sea de acatamiento obligatorio. Pero esto es muy interesante porque permite ir delineando algunos criterios y estándares muy fuertes para lo que es la interpretación de las normas. Y quiero resaltar 3 áreas en donde ustedes verán que no siempre la función de la justicia electoral es resolver conflictos, sino que también tiene que ser garante de derechos políticos. Vean ustedes, esto en realidad, de hecho, ya el jurado lo hace mucho menos en el caso de democracia interna, pero las otras 2 funciones ya el jurado tiene su experiencia, pero aquí quedan positivizadas la organización de debates e iniciativas para un voto informado, que queda ya en la legislación y que sabemos que el jurado ha tenido y que incluso ha sido una iniciativa que otros países han venido a replicar, inspirados en lo que ustedes tienen acá. Democracia interna de los partidos, que ya se analizó, y el tema de la educación electoral y para la democracia. Y aquí una nota que me gustó mucho, presidente y magistrados, ver a la escuela mencionada expresamente en el texto del código. Ustedes creo que tienen muchas razones para estar orgullosos de la escuela que el jurado tiene, cómo ha evolucionado. Yo como docente asiduo que he sido de la escuela puedo dar garantía de la calidad de sus programas y además de la influencia que tiene también en los debates con la clase política y sobre todo en generar doctrina especializada en materia electoral. De modo que esa es una muy buena labor que ustedes están llevando adelante y muy bien que aparezca ya positivizada en el código que ustedes han elaborado. Y finalmente, como conclusión, la reforma y la modernización interesan a autoridades electorales, a los medios y a la ciudadanía, siempre que sirva los fines esenciales del proceso electoral. Me detengo aquí porque es excelente la primera parte del código en definir los principios con los cuales tiene que interpretarse ese mismo código. Y ya el doctor Penco hizo referencia, por ejemplo, a un par de ellos. Y yo se los recomiendo porque en realidad estos principios van a permitir que no solo sea la letra, sino también las garantías que quiere cumplir este código, lo que esté detrás. Debe procurar superar los intereses temporales y es preferible si responde a un consenso político y tiene un enfoque integral e integrador, que para mí esta es sin duda alguna la mayor de las virtudes del proyecto que ustedes han presentado. Y en todo esto el papel de la justicia es esencial a la luz de la experiencia reciente en la región, dada la mal llamada judicialización de la política. Y digo mal llamada porque en realidad en América Latina siempre tenemos una instancia que imparte justicia electoral. Por lo tanto, no es cierto que la política se esté judicializando. Lo que pasa es que se ha vuelto más controvertida, se ha vuelto más conflictiva y también se ha vuelto más divisiva en cuanto a las decisiones que se toman. Disculpen el exceso de emoción y de tiempo en que me he tomado con ustedes y quedo a disposición para las preguntas o comentarios que sean del caso. Gracias por la paciencia.